Buenas noches, República Dominicana. Con ustedes, nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Jordi Rodríguez, con nuestra invitación para que nos acompañen en una conversación interesante con un histórico dirigente político que proviene de las filas del peñagomismo del Partido Revolucionario Dominicano y que hoy apoya las aspiraciones de continuar al frente de los destinos de la República Dominicana del presidente Luis Abinader. Ha constituido el movimiento Poder para el Pueblo. Me refiero al ingeniero Tomás Hernández Alberto. Buenas noches. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente la oportunidad que me brindan de poder estar aquí, en un espacio que tengo que confesar públicamente que deseaba venir, porque se trata de un espacio que tiene ya la sola presencia de Juan TH y de Jordi Rodríguez es una garantía de una audiencia, y por lo tanto, y además los temas que tratan ustedes, sobre todo cuando se ponen el saco de los poderosos. ¿Sabes que yo conozco a Tomás hace muchos años y efectivamente nos hemos encontrado muchas veces en las lides políticas partidarias? Hemos coincidido muchas veces, otras no. Explícame un poco, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es ese crossover, como se dice ahora? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce? Bueno, yo esperaba que se produjera en algún momento. Déjame decirte... Porque tú, si algo tiene, aunque se ha puesto medio canunco, igual que yo, ¿verdad? Pues los años no pasan, los años pasan, no pasan en balde. Pisan y pesan, ¿no? ¿Cómo se produce esto? Pero acuérdate lo que dice Hochi, que los años no se pueden evitar, pero envejecer es una opción. Sí. Se puede evitar con la muerte. Sí, exactamente. De manera que... Explícame. Bueno, no, yo no tengo nada que no pueda decir de lo que ha sido mi trayectoria. Yo soy un hombre de partido político. Yo me mantuve en el PRD el tiempo que consideré pertinente. Lo hice sobre la base de que yo siempre entendí que la mayoría era la que tenía que quedarse y que la minoría era la que tenía que dejar el partido, como un concepto. Yo fui el jefe de campaña de Guido Gómez Mazara frente a Abinader en el año, frente a Miguel Vargas Maldonado, ¿entiendes? Esa convención terminó a tiro limpio y no se llegaron ni siquiera a contar los votos, y Guido salió y quedamos con la encomienda de que yo trataría de sacar a Miguel del PRD. Cuando me di cuenta que no era posible... Había mucha gente. Sí, cuando me di cuenta que no era posible, por ejemplo, en las elecciones pasadas, yo en los 6 últimos meses de la campaña monté tienda aparte. No renuncié del PRD, pero abiertamente apoyé la candidatura de Luis Abinader. Recuerdo que Luis me decía que pasara junto con el equipo que pasó con Neney. Y yo le dije, no, si paso ahora... Yo lo que soy es un oportunista, porque ya tú tienes tus elecciones ganadas. Yo te sigo defendiendo en este escenario, pero ya será en el futuro cuando yo tomaré una decisión. Pero me llama la atención eso que tú has dicho ahora. Cuando te convenciste de que era imposible sacar del PRD a Miguel Vargas, y yo te confieso que no le encuentro explicación. ¿Cómo es posible que una persona, un dirigente político como Miguel Vargas, a quien hay que reconocerle capacidades y algún nivel de inteligencia, ¿no?, profesional? Entonces, ¿cómo es posible que este hombre que ha llevado a la mínima expresión al PRD continúe teniendo el control de ese partido? ¿Cómo es posible? Bueno, pues sencillamente porque lo que hace es que sustituye al que se va. Lo sustituye por lo primero que le encuentre y entonces lo pone en su nómina. Muy sencillo. Y ahora, como no van a primarias, que van a elecciones, tienen el control de los delegados. Fíjense que, por ejemplo, Fiquito se quedó peleando con un grupo y ese grupo era mayoría, le confieso yo. No, pero no pudo hacer nada, porque para poder votar usted tiene que ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
Y el Comité Ejecutivo Nacional lo decide él, ¿entiendes? Yo le dije a Fiquito con tiempo, no sueñe que no hay manera de sacarlo, ¿entiendes? Por eso, cuando vi que ya la cosa era imposible, decidí hacerlo. Que alguien se atribuya, mira, eso es penoso, muy penoso. El Partido Revolucionario Dominicano es un partido icónico en la República Dominicana y en América Latina, un partido forjado en el exilio, un partido con una historia de sacrificios, de luchas, un partido que ha parido a figuras como el profesor Juan Bosch, como el doctor José Francisco Peña Gómez, como muchos otros. El más grande que hemos tenido en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que terminara en las manos de un hombre que, contrario a lo que dice Giorgio Rodríguez, no tiene capacidad ninguna? Ninguna. Fue muy sencillo, si hay un político torpe, apoyó Hipólito Mejía. Si hay un político torpe, usted oye, sin ninguna capacidad. Fue muy sencillo, porque Hipólito fue que lo hizo presidente del PRD. Yo una vez le dije a Hipólito Mejía. ¿Entiende? Arrepentido está de haberlo hecho, porque la verdad que este hombre no calificaba nunca para eso. Pues claro, eso es un ñame. No hubiera llegado nunca si no era con el apoyo de... Hay ese cerebro, yo no sé lo que tiene. Negocio. Guido lo definió, hizo la mejor definición. Es un hombre que quiere un partido pequeño para negocio grande. Y lo hace. Y va a tener ese partido mientras vida tenga. Lo va a tener. Ese negocio se le va a reducir ahora a su mínima expresión también. También. Porque ya no va a recibir los 500 y tantos millones de pesos de la Junta Central Electoral. También lo maneja como él le dé su gana. Pero déjeme decirle una cosa, no nos perdamos en un detalle. Para poder acotejarle a Leonel, que no había llegado a 5, y llevarlo a 5, hubo que pactar con Danilo para que llevara a Miguel. Miguel no sacó 5. Miguel sacó un 2.2. A Miguel no le corresponde, buena ley, ser mayoritario, pero tampoco a Leonel. Pero esas son las cosas veredes de la política en la República Dominicana. ¿Entiendes? Yo espero que eso ya sea cosa del pasado. Yo espero que de ahora en adelante, el que no saque un 5, claro, no pueda seguir disfrutando de esa canonjía, porque son canonjías. Yo espero que eso se rediscuta. El financiamiento de los partidos políticos. Eso hay que discutirlo otra vez. También. ¿No? Eso es que, como ha pasado en otros países de América Latina, que le han quitado el subsidio a los partidos políticos, que cada quien se busque su dinero, claro, ¿no? Para que haga política, no que la pague el pueblo dominicano. Eso hay que discutirlo en algún momento. No, y algunos no es ni siquiera para pagarla, porque es demasiado dinero, como dice Giorgi, es demasiado dinero. Lo que le dan a un partido que califica de mayoritario es demasiado. Si usted es mayoritario, como es el caso del PRM, o como lo fue el PRD en su momento, o como lo fue Reformista en su momento, ¿entiende? Ok, está bien. Pero si usted lo que tiene es un 5%, para mí no entiendo el criterio de mayoritario. No lo entiendo. Bien. Pero eso es una realidad. ¿Por qué Tomás Hernández Alberto decide apoyar las aspiraciones de Luis Abinader? Bueno, antes que nada les repito, yo lo apoyé en las elecciones del 20, de manera abierta, contundente, peleé con Miguel, lo desautoricé, le dije que había hecho pactos sin haberlo consultado, y abiertamente usted sabe que yo soy de posiciones abiertas. ¿Por qué no pasé por lo que yo creía? Yo creía que en ese momento ya Luis había ganado las elecciones y me parecía un oportunismo. Yo no soy un hombre oportunista, nunca lo he sido. Siempre he sido frontal. Entonces, yo me fui a mi casa. Después que él ganó, me quedé en mi casa junto con mis nietas, que nunca le había dedicado tiempo. Yo tengo 6 nietas, no tengo un varón. O sea, no tengo un nieto, pero tengo 6 nietas. Ustedes que tienen nietos saben lo que significa. Me pasé un año placentero, ajeno un año sabático a toda actividad, claro. Pero comenzaron un grupo de compañeros a decir que yo no podía terminar mi carrera política de esa manera. Que yo tenía que volver al activismo político. Yo digo, pero, ¿cuántos años tienes tú en la política? Bueno, yo empecé con un Instagram cuando tenía 11 años. Que me buscó en Moca y me hizo ser el jefe de la UER en el Liceo de Moca. Un estudiante revolucionario. ¿Vos sos chinito entonces? A Ney, a Manuel, a Maza. Claro. Imagínate, son de la misma generación. De la misma generación, tiene que ser mayor que él. ¿De qué quién? De Ney.
¿Qué Ney? De Ney. De Ney. Manuel Almanzar, que fue cónsul en Miami, que es Boca, que fue dirigente de la U. No, pero yo no fui, porque ocurre que yo me fui de la República Dominicana becado a estudiar en Texas en el año 68. Me pasé 4 años estudiando para ingeniero agrónomo en Texas. Cuando regreso, inmediatamente busco mi partido, el Partido Revolucionario Dominicano. Me llevó donde Peña Gómez, un amigo tuyo, Delio Ferreira, ¿entiendes? Y a partir de ese momento, Peña Gomista. Pero cuando tuve que enfrentar la candidatura de Peña Gómez, lo hice, porque yo era jefe de campaña de Jacobo Magluta. No fue culpa mía, Peña Gómez a mí me mandó a trabajar con Jacobo Magluta. ¿Ahora que tú has dado tumba dentro de ese partido? No, tumbo ninguno. Claro, han sido claros. Peña Gomista, pues agobiado. No, yo soy y fui siempre y moriré siendo Peña Gomista. Ahora mi candidato fue en una circunstancia porque me lo mandó él mismo. Él me mandó a trabajar por Jacobo Magluta en el año 1977. Yo trabajaba con don Antonio, con el equipo de agrónomos de don Antonio. Y Peña me dijo, quiero que te... ¿Y Hipólito Mejía? Con Hipólito Mejía he estado siempre. Siempre, absolutamente siempre. Hipólito era el hijo de don Antonio. Por eso. La muerte de Iván. Por eso, hemos estado siempre cercanos juntos, ¿entiendes? Sin diferencia ninguna, jamás. Yo le pregunté por ti ahora, le pregunté este viceverá por ti. ¿Cómo es? Yo le pregunté por ti. Sí. Me dijo que tú estabas bien. Bueno, cuando yo iba a tomar la decisión del movimiento, la primera persona que visité fue Hipólito. Digo, un grupo de compañeros me ha pedido, yo estoy totalmente de acuerdo. Me dijeron en ese momento el argumento principal era que Luis lucía solo. Es decir, que no tenía quien le defendiera, ni quien lo promoviera. Que él tenía su propia forma y tenía ganancia de causa. O sea, Luis no ha necesitado realmente tener vocero porque él ha sido... Él es su vocero. O sea, él es su vocero. Entonces, esa fue la razón fundamental. Yo fui a ver al entonces presidente del partido, que todavía lo sigo siendo, amigo mío, persona a la quien cuando yo fui presidente en funciones contribuí a su desarrollo político, y él mismo me lo reconoció. Paliza. Sí, Paliza. Y entonces ahí le presenté el plan. Fui donde algunos funcionarios y le presenté el plan. Algunos funcionarios... ¿Te recibieron algunos funcionarios? ¿Cómo es? ¿Te recibieron algunos funcionarios? Me recibieron. Porque hay funcionarios que no reciben a nadie. Sí, pero ellos saben que yo no iba a pedir un puesto, ni iba a pedir nada de eso. Ellos sabían que era hablar de política que iba. Me trataron bien. Algunos de ellos inclusive me prometieron ayudarme económicamente para lo que yo iba a hacer. Yo le dije, no, yo no vengo a buscar ayuda. Yo vengo a que tú sepas que un amigo tuyo está en esto, ¿entiendes? Y eso me permitió hacer un gran equipo. Yo creo que tú conoces bien a Elio Alcántara, claro, que fue mano derecha de Pedro Franco Badía. Mano derecha significa que desde el poder era un hombre que accionaba y accionaba en favor de la gente. Y juntos con un equipo formamos ese movimiento en febrero del año... No, en febrero del año 2022. Ahí empezamos. Es decir, que ya tenemos 2 años y pico, ¿me entiendes? Estamos presentes en todo el territorio nacional, estamos presentes en las sesionales, ¿entiendes? Descubrí que aunque uno no lo creyera, las cosas buenas que tú has hecho desde el poder, tienen gente que las agradece. Es decir, el poder de convocatoria era el poder de lo que ha sido mi trayectoria y el poder de lo que fue la trayectoria de Elio Alcántara, ¿entiendes? La gente que conocíamos en todas partes comenzamos a procurarla y ahí está la realidad. Tomás, tenemos que ir a una pausa, con tu permiso, regresamos en breve.
Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Así es. ¿No? Así es. Ya la Junta Central Electoral abrió la campaña. Eso significa que hay unos gastos de representación por candidaturas. Significa que el presidente de la República tiene que acogerse a determinadas disposiciones legales, igual que los ministros, y en ese sentido ustedes, los que tienen movimientos externos, juegan un papel importante. ¿Qué piensan hacer ustedes en estos meses de campaña para fortalecer la candidatura del presidente Luis Abinader? Lo primero que debo de aclarar, que el movimiento es interno y externo. Es decir, una buena parte de la gente del movimiento, a través de un código, pasó al PRM, casi 30.000. Pasaron al PRM, con el código que nos dio el PRM para que la gente se quisiera, para identificar quién viene, de qué lado viene. Y otra parte dice que no se inscribe en el PRM, pero que vota por Luis Abinader. No ha querido inscribirse en el PRM, pero vota. Claro. Entonces es interno y externo. Ah, pues mira, Georgie cabe en tu movimiento. Pero, y para mí sería un honor. No está inscrito en el PRM, pero va a votar por Luis Abinader. Sí, no, pero déjame decirle, él lo debe saber, que esa es una realidad. Claro. Y ahora mismo será más grande la realidad. Nosotros estamos recibiendo llamadas de gente que ganó posiciones electivas, que quiere venir a través del poder para de la oposición. Sí, de la oposición, ¿entiendes? O sea que es un fenómeno, Luis, es un fenómeno político. Para mí... Un tsunami. Un tsunami. Yo no quiero nunca decir tsunami porque el tsunami tiene efectos devastadores. Ah, pero eso entonces, va a tener la oposición, efectos devastadores. Efectos devastadores. Bueno, déjame decirte, nosotros quizás somos los que estamos trabajando de manera más cómoda, porque como escogimos el terreno externo, el interno ya no nos pertenece, somos parte. Sí, yo soy parte del PRM, pero trabajo también con el sector externo. Eso te da una serie de libertades, ¿entiendes? El presidente del partido, Paliza, en un gesto que me hizo sentir muy feliz, me invitó a que fuera al Seibo con él, para que yo viera el inicio de la campaña del Seibo, ¿entiendes? Eso manda señales. ¿Y con Carolina Mejía? Carolina, ya usted sabe, Carolina, nosotros fuimos parte importante de la victoria de Carolina, sí, claro. Poder para Pueblo tuvo desde el primer momento. Y tuvo un tiempecito con Atala, porque usted sabe, que usted que es cercano a Hipólito sabe que Atala era una mención y fue colocado a eso. El propio Hipólito me habló de que veía con simpatía a Atala. Claro, la familia. Pero siempre dijimos que Atala aspiraba si Carolina no se decidía. Claro. ¿Entiendes? Siempre dijimos eso. Bueno, pues ahí tuvimos, bueno, Atala estuvo, fue un honor para nosotros. Atala estuvo en el gran encuentro que se hizo en el Hotel Lina. Alberto Atala, sí. Alberto, diferenciado de Víctor. Sí, exactamente. Que Víctor es el ministro de Salud Pública. Alberto Atala estuvo en el evento donde el ministro de Obras Públicas, en su calidad de secretario de organización y representando al presidente del partido, estuvo en una actividad que hicimos el 23 de julio del año pasado, que fue lleno, había más gente afuera que adentro, y bueno, 4 días después me recibió el presidente de la República en su despacho a instancia del presidente del partido, y ahí estuvimos hablando 1 hora y 13 minutos, a tal punto que el presidente en un momento dado dijo: dile a Tomás si alguna vez habíamos recibido un político y que durara tanto tiempo como hemos durado con él. Porque hay una razón. Yo fui el que también estuvo con José Rafael Abinader, el papá. ¿Qué me motivó? ¿Ustedes se acuerdan cuando frisaron al PRD? Peña Gómez con el Bloque y Jacobo con el PRI. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, bueno, yo me opuse a eso. Es verdad que yo soy intranquilo. Y entonces procuré a José Rafael Abinader, que era una figura que tenía mucho prestigio. Le dije: mire, están por frisar al PRD, yo no estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Dice: no, yo tampoco. Entonces yo creo que tenemos que armar un movimiento en el cual terminó Atuey también involucrado.
lógicamente, cuando Atuey llega, que es secretario general, la dimensión de Atuey estaba por encima en ese momento de mi propia dimensión. Todo eso hizo una vieja relación, una vieja amistad. El mismo Luis me decía, y es una cosa que quizá no deba decirlo, pero bueno, son cosas que no tienen nada de malo. El mismo presidente me decía, si mi papá se hubiese llevado de ti, hubiese sido por lo menos vicepresidente de la República. Es un reconocimiento, ¿me entiendes? Claro. De manera que estoy cómodo en el sentido de que cuando creo en el movimiento, recibo el espaldarazo de las instancias partidarias. Pero además tengo... ¿Cuánto tú crees que va a ganar Luis Abinader? 65%, esa es mi apuesta. ¿Cuánto? 65% mi apuesta. Y yo pronostiqué que iban a votar... ¿En qué se fundamenta ese? Ahora mismo le digo, yo pronostiqué que iban a votar internamente más de 1 millón. Y nadie me lo creía, y votaron más de 1 millón. Yo pronostiqué que los ayuntamientos iban a ganar con más de un 75%, y se ganó con un 85%. Y ahora pronostico que Luis Abinader va a un 65%. ¿Por qué? La oposición está ahora más dividida que lo que estaba en las elecciones pasadas. Yo soy testigo de la estampida que se ha producido en lo que queda en los partidos políticos. Yo soy testigo, así yo soy gente que lo procura a la gente para tratar de ver si se vincula con Luis Abinader. Pero aparte de eso, Luis Abinader, ¿quién es el autor de ese 85%? Que no se dijo nunca públicamente que es un 85%. Se manejó con mucho cuidado. Se dijo que el Partido Reformista tuvo y que el otro tuvo también, pero la verdad, onda lironda, que esos partidos, si no hubieran sido aliados con Luis Abinader y con el PRM, no hubieran tenido ninguna representación, ¿entiendes? Entonces yo, analizando crudamente la situación, digo, ese 85 fue obra de Luis Abinader, de manera fundamental, de su impronta. Sí, hay gente que está convencido de que este país no había tenido un presidente de esas condiciones, que nunca nadie enarboló, como ha enarbolado Luis Abinader, una lucha frontal contra la corrupción. Hemos tenido grandes presidentes. El doctor Balaguer fue un gran presidente. Lo fue don Antonio Guzmán, para mí, el más grande que ha tenido la historia en el plano político. Lo fue Salvador, lo fue Hipólito. Pero nunca ellos tuvieron como divisa fundamental la lucha contra la corrupción. ¿Entiendes? El que pasaba por el gobierno era bueno si tenía concepciones buenas de manejo del Estado. El que no la tenía hacía lo que le daba su gana, porque no había que rendir cuenta a nadie. Eso le pasó a los periodistas sin darse cuenta que un día terminaría su tiempo y que iba a llegar un Luis Abinader que iba a colocar un ministerio independiente y en manos de una jueza como, digo, de una procuradora como la que tenemos. De eso, a mi juicio, el pueblo dominicano se ha enamorado de Luis Abinader. De eso, ese solo hecho hace la gran diferencia de Luis Abinader. Pero después la impronta de gobierno. La pandemia se colocó por encima de América Latina y del mundo. El tercero en el mundo mejor valorado en la lucha contra la pandemia. La situación económica del país, que parecía, la oposición habló de hambruna. ¿Dónde está la hambruna que ha habido aquí en la República Dominicana? Cuando criticaron, por ejemplo, la lucha, la tasa cero. ¿Usted se acuerda que la criticaron y después países de América Latina la imitaron? ¿Entiende? Y no pasó nada. Luis Abinader, cada vez que ha tenido un ligero conflicto, ha sabido con humildad echar para atrás. La posición que ha asumido en defensa de la soberanía nacional frente a la crisis. No tiene parangón. Le ha tocado el momento más difícil del vecino, el momento más difícil. Busquemos la historia. Entonces, la historia de la República Dominicana y Haití siempre es crítica. Siempre ha habido dificultades, pero nunca como ahora. ¿Y qué ha pasado ahora? Que Luis ha defendido como nadie ha podido defender. No ha podido porque no ha habido una situación tan terrible como la que está viviendo ahora. Y Luis es el estandarte. Que por eso que yo le doy duro a Leonel Fernández Reina. Por eso que yo no perdono a Leonel Fernández Reina. Porque Leonel Fernández Reina no debiera por politiquería hacer causa común con los haitianos. Porque eso es lo que ha hecho. Bien.
el PLD, por lo menos, mi amigo personal Danilo Medina, por lo menos como posición política ha aceptado como buena y válida las posiciones del presidente Luis Abinader. Entonces, aquí están las cosas, que si la gente pudiera, no sería un 65, sería mucho más de un 65, pero usted sabe que hay gente que aunque quiera, ese día no se anima, no va a votar, ¿me entiende? Y uno lleva lo que puede, pero ya usted sabe. Bueno, Tomás, tenemos que ir a otra pausa, regresamos en breve con Tomás Hernández Alberto en Nosotros a las 8. Noticia de último minuto. El fin del Pacuse. Ese proceso electoral debería llamar a la oposición a buscar políticas de unidad para enfrentar a un candidato invencible como es Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, ocurre que está todavía muy cercana en el tiempo las razones que produjeron la división. Y esa división fue una división terrible porque sacó, según ellos, al PLD del poder. ¿Tú sabes cómo fue que Leonel dijo cuando salió del PLD? Dijo que se iba de ahí, porque ahí lo que hay un grupo de corruptos, traidores. Esa fue la frase por la cual abandonó el PLD. Danilo Medina, que es a mi juicio, puede estar equivocado, más estratega que Leonel, no más líder, pero más estratega que Leonel, no le perdona. Eso no se lo perdona nunca. Danilo sabe que la vida de Leonel es su muerte. Es una cuestión de cálculo elemental.
¿entiendes? Y en el caso de Leonel se parece mucho a Balaguer, guardando la distancia. ¿En qué se parece? Es que mientras él aspire, mientras él respire, que nadie aspire. Leonel está convencido de que él es lo más grande que ha producido la República Dominicana. Él cree sinceramente, su ego es tan grande, que él cree que aquí no existe otro ser humano que pueda enfrentar la situación que tiene la República Dominicana. Un convencimiento que usted y yo sabemos que es megalómano, ¿entiendes? Es un tipo que está fuera de serie. Entonces, los hechos demostraron, yo siempre decía, esa unidad no es como 2 más 2, que son 4, esa unidad son 2 más 1 y medio, ¿entiendes? Que son 3 y medio, pero ni siquiera eso fue, porque hubieron acontecimientos. Por ejemplo, el que conoce los detalles de la política saben que en Santo Domingo Este, el PLD tenía un buen candidato a la alcaldía, un joven que había logrado una buena proyección con recursos, con toda esa cosa. ¿Y qué hizo Leonel? Puso a nuestro amigo común, Julio Romero. ¿Me entiendes? Lo sacó como de... ¿Entiendes? Porque Julio Romero original, Julio es como familia mía. Es decir, un hermano mío está casado con una prima de Julio Romero. Así que ustedes verán si tengo... Pero no era la acción de un hombre que fuera consecuente, ¿entiendes? Él no le iba a ganar a Dios, no le iba a ganar, porque es que el PRM está en su mejor momento. Estamos hablando de que ha llegado a marcar más de 50, ¿entiendes? Y ha promediado 48.5. Ya es un partido que por sí solo puede generar una victoria. Pero además hubo falla sustancial, es decir, de gente que se comprometió a apoyar. Danilo dijo el día mismo de las elecciones, el día antes, en la noche, dijo que él en San Juan de la... que él nunca estuvo tan de acuerdo con la alianza porque él no está de acuerdo con el corrupto que maneja la política de la Fuerza del Pueblo en San Juan de la Maguana. ¿Entiendes? Cosa como esa. ¿Entiendes? Es decir, ahí no hubo unidad. Lo primero que tenemos que decir es que no hubo unidad. Y ahora hay menos, porque ahora le pasaron revista a las consecuencias y descubrieron que ellos mismos se traicionaron, ¿entiendes? Entonces, ¿qué los une? Lo único que los une es la parte que tiene que ver con alguna senaduría. Porque déjeme decirle, Danilo dice que todo el que ganó en el PLD y se fue para donde Leonel, que no cuenten con él, de manera abierta. Ahí no hay ninguna posibilidad. Y sobre todo, ¿cuál es el discurso? ¿Ha mostrado Leonel Fernández Reina, por casualidad, algún arrepentimiento de las cosas que ha hecho? El entramado de corrupción no lo monta Danilo, lo continúa Danilo, pero lo monta Leonel. ¿Alguna vez usted lo ha oído arrepentido o queriendo decir que yo me equivoqué? No, no. Entonces, ahí no hay posibilidades, no hay posibilidades. Y voy a hacer otro pronóstico aquí. El PLD no ganará en la República Dominicana con ninguno de los dirigentes viejos que tiene. Tiene que nacer una nueva que no esté comprometido con la corrupción. Y tiene gente buena y puede, si la saca a tiempo, puede montar una candidatura, qué sé yo, en 4 o 8 años. ¿Tú crees que el PLD puede sacar mayor votación que la FUPU en estas elecciones? Lo primero que te pido es que no le diga a la FUPU, porque a ellos les irrita eso. Yo no sé por qué. Porque eso es como que tú le digas PRM al PRM. FUPU es Fuerza del Pueblo, pero no le gusta. Bien. Entonces, no debemos de... ¿Tú ves? ¿El por qué no le gusta? Bueno, yo le digo la pupú. ¿Cómo es? La pupú. No, pero la cosa tuya no es tan escrita. Eso no es tan convertido en una pupú. Sí. Repíteme que se me... Si tú piensas que en estas elecciones de mayo, el Partido de la Liberación Dominicana puede obtener mayor votación, a pesar de la diferencia que es evidente en los candidatos presidenciales, pero yo no sé si la estructura partidaria del PLD pudiera superar la votación de la FUPU. Mira, yo siempre dije que en esta primera ganaba el PLD. Siempre lo dije, porque la estructura del PLD, y estamos hablando de que esas estructuras son las que están en juego, son más fuertes que la de la Fuerza del Pueblo. Yo digo que el PLD
Es una estructura relativamente fuerte con una cabeza chiquita. En cambio, aquel es una cabeza grande, pero con un cuerpo, con una intelequia de cuerpo. Ahora viene el tiempo de la cabeza. Tú sabes que esa estructura a nivel nacional se la cogieron, se la robaron al Partido Reformista Social Cristiano. No me digas. Sí. Esa estructura direccional a nivel de la dirección media y baja proviene en su gran mayoría del Partido Reformista cuando ellos destruyeron ese partido. Sí, de una manera ingrata, ¿no? Porque destruyeron al PRD, destruyeron al Partido Reformista. Es decir, ellos estaban para destruir a todos para mantenerse ellos. Eso es lo que estaban. Ahora, en esta campaña, yo lo que sé es que va a pasar una cosa, que van a estar muy cerca los votos. Leonel no va a sacar lo que podría sacar si hay una alianza. Y Abel va a sacar más, porque yo no sé, a la gente se le ha cogido con Leonel. Pero no me atrevo a decir que sacará más Abel que Leonel. Yo lo que sé es que estarán cercanos. Yo estoy planteando que entre ellos dos van a sacar un 34% aproximadamente, que ese 34% se va a dividir entre un 18 y un 12, o más o menos por ahí. Es decir, será más cerca que lo que fue antes. Por ejemplo, en las encuestas, por ejemplo, aparece, en algunos momentos aparece Luis con, Leonel aparece con 24, 25, que ni sueñe con eso. Y Abel se ha mantenido en dificultad, pero yo creo que ahora viene un esfuerzo mayor del PLD por sacar una buena posición y ya Leonel no tiene fuerza para hacer nada. Yo he dicho que ellos están luchando por el segundo. Por el segundo lugar. Que hay un problema ahí de subsistencia de uno y de otro. Y el PLD quiere ser segunda mayoría. La segunda mayoría le abre un escaño en el Consejo Nacional de la Magistratura y le abre también, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la posibilidad de ser vicepresidente, de ocupar una curul en algunas comisiones, ¿no? Y por eso están luchando. Sí. Lo de la presidencia de la República está descartado. Ahí no hay ninguna duda de que el presidente ganará. Tú dices que con un 65, alguien dice que con un 60. Lo cierto es que la ventaja del presidente es abismal, es insuperable. Es insuperable. Que a más 60 días de las elecciones, sí, es insuperable. Alguien pueda superarlo. Eso es imposible. Y más con un candidato tan lúcido, tan presente, tan cercano, un torrente de candidato como lo es Luis Abinader. Mira, yo denuncié en 2 ocasiones, y yo no soy de lo que habla por hablar. Cuando yo no tengo información, no hablo. Que hubo intento de montar aquí en la República Dominicana el escenario de una poblada, en más de una ocasión. Sí, claro. Las fuerzas entendieron, y fue de los momentos inclusive en que el presidente tuvo que te voy a decir, echar un aquí poco. había gente dispuesta a invertir todo el dinero posible para provocar una poblada, situación de ingobernabilidad. Exacto. Aquí hay gente que decía, si tocan a Danilo, tumbamos el gobierno. Sí. La desesperación, y yo tengo nombres. La desesperación ahora es más grande. ¿Quieres saber si Soto, el del DNI, o Miriam Germán quiere saberlo? Que me toquen la puerta, que yo le voy a decir. Bueno, déjame decirte que yo fui testigo de cosas que tuve que hablarlas con las autoridades de seguridad del gobierno, que tuvieron que ver con esas cosas. O sea, por eso te digo, yo no digo una cosa que no tenga más o menos elementos para eso. Ahora la situación es peor. Ahora la desesperación es peor. Ahora cualquier cosa son capaces de hacer. Y yo no niego que yo soy de lo que piensa, que lo que está pasando en Haití no es casual. No es casual. Para mí... ¿Está como Giorgi? Para mí hay una vinculación. Bueno, eso no sería una cosa del otro mundo. Acuérdense que los trinitarios se unieron con los liberales. ¿Qué persiguen esos partidos, 6 partidos un lío de oposición con la exigencia que le hacen a la Junta Central Electoral? ¿Cuál de ellas? Okay. Bueno, pidiendo que se sustituya el jefe de la Policía Electoral, que se cambie el director de la Junta de Elecciones, que
de manera sorprendente, mire. es el mismo que dirigió las juntas electorales en las 7 victorias que tuvo el PLD, pero ahora tenemos no lo que quieren. estar preparados. Hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea, tratando de desacreditar el proceso en el que tiene la certeza que no tiene la menor posibilidad. Hay gente que no quiere Primero, elecciones. pero yo voy más lejos. Yo voy más lejos. Una situación en Haití, ¿entiendes? Donde haya cualquier cosa, sería el más grave de sus errores. Porque tenemos un presidente que está en las condiciones de hacer lo que haya que hacer para que la soberanía en la República Dominicana no ceda en nada. Vamos a la pausa, regresamos de nuevo para el final del programa.
Tomás Hernández Alberto es agrónomo de profesión. Como él ha dicho, él se fue a Estados Unidos a estudiar agronomía y ha ejercido esa profesión en el país, además de político. La agricultura ha sido un sostén fundamental del gobierno, ha tenido una hambruna. La situación internacional nos ha dado duro. Muy duro. Los fletes, los fertilizantes, etcétera, 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 etcétera. El gobierno ha tenido que subsidiar productores, ha tenido que hacer muchas cosas para mantener la estabilidad de los precios, para que la inflación no se trague el gobierno y cree una situación de desestabilización. De hecho, el discurso de Leonel Fernández de la PUPU sigue siendo que la comida está cara, que aquello, etcétera, etcétera. Tú, como un profesional de primer nivel del área, ¿qué piensas? Bueno, lo primero que es natural que Leonel pretenda echar dudas con relación a la situación alimentaria. Pero oigan, señores, en la República Dominicana los niveles, es verdad que la inflación se aposentó, pero no, primero las causas que la provocaron no son nuestras, son externas. Segundo, el manejo que ha hecho el presidente Luis Abinader de la situación coloca a la República Dominicana entre los 7 países que menos inflación han tenido en América Latina. El gobernador del Banco Central, porque hay que darle a César lo que es del César, ha manejado una política monetaria que ha impedido que los efectos, junto con la acción de gobierno, ha impedido que los efectos se puedan sentir en este momento ya está por debajo de los 4%, ¿entiendes? Porque la gente cree que la inflación es el plátano o el arroz, es la totalidad de los commodities que una nación usa. Y entonces el promedio es lo que establece cuál es realmente la inflación. El sector agropecuario ha tenido un comportamiento. Editorial de Teleradio América. La ONU. ¿Para qué sirve la ONU? Manejada al antojo por los que tienen derecho al veto. Creada para el final de las guerras. Fracasó. Injerencias manejadas por las potencias. Claro, son las que más pagan. Ahora tienen la audacia de decirnos a los dominicanos que no deportemos más haitianos. Pero qué poca vergüenza. Fracasaron en Haití y opinan qué debemos hacer nosotros. Se reúnen ante una colección de vagos a escuchar bonitos discursos para demostrar sus capacidades de oratoria y el mundo cayéndose a pedazos. No sabemos cuánto nos cuesta